el área de nóminas en México, Centroamérica y el Caribe. Ha trabajado para grupos como SICOS, cadenas hoteleras, entre otros outsourcers, donde ha sido responsable de gestionar, calcular, revisar y supervisar procesos de nómina. Actualmente, como les comentaba, es parte de nuestro equipo de noministas expertos. Y bueno, bienvenidos todos y adelante, amigo Néstor, es todo tuyo la capacitación. Muchas gracias, David. Bueno, pues rápidamente les platico que Runa está automatizando la nómina en América Latina. Es un software muy novedoso que está en la nube y con solo 4 clics, en aproximadamente 15 minutos, puedes realizar tu proceso de nómina. El día de hoy vamos a abordar los siguientes temas. Son 4 básicamente. El primero vamos a hablar de qué es aguinaldo, qué nos dice la ley. También hablaremos sobre el cálculo, qué necesitamos saber antes de iniciar, el paso a paso para realizar el cálculo. Así también vamos a conocer cómo se calcula la parte del ISR. También vamos a ver cómo Runa integra este cálculo dentro de la plataforma y tendremos un espacio también para preguntas frecuentes. Les recuerdo que tenemos aquí a un equipo detrás de mí. Está David, está Odilon, que va a ayudarnos a contestar todas las dudas que tengan y que surjan durante la presentación, el cual pueden escribirlo en el chat, en el cuadrito de preguntas, y ahí van a ser atendidos. También vamos a tener la oportunidad en algunos espacios, yo les indicaré, en el cual van a poder levantar la mano y vamos a abrir micrófonos para que ustedes puedan expresar alguna duda o alguna cuestión que tengan. Y pues, sin más preámbulo, iniciemos. Me gustaría iniciar que me levanten la mano quienes les encanta la Navidad. Ahí, por favor, levanten las manos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues sin duda alguna, la Navidad es una de las temporadas más esperadas de todo el año. Y sumémonos a esto el aguinaldo. Pues imagínense, esta fórmula o esta suma o esta adición, sin duda alguna nos pone felices a todos. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar sobre el aguinaldo. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley en México nos establece que el aguinaldo es un derecho, una prestación que tienen todos los y las trabajadores que trabajan en territorio nacional, tanto mexicanos como no mexicanos. Esto está dentro de la Ley Federal de Trabajo. Ahora, el aguinaldo debe cumplir 3 características principalmente. Esto lo menciona el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo. La primera característica que menciona este artículo es que al menos se deben pagar 15 días de salario a los trabajadores por un año de servicio. También menciona que no debemos pagar el aguinaldo más allá del 20 de diciembre. Entonces, debemos tener en cuenta estos 2 primeros principios. Y la tercera característica es que se va a pagar la parte proporcional del aguinaldo para aquellos trabajadores que no hayan podido tener pues todo el año de servicio durante una empresa. Entonces, a todos les corresponde el aguinaldo. Ahora, metémonos un poquito al cálculo. ¿Cómo determinamos cuánto de aguinaldo nos corresponde? Antes de iniciar, es importante que tengamos en cuenta algunos factores. El número 1 y el principal es el salario con el que se va a realizar el cálculo. De acuerdo al semanario de la Suprema Corte de Justicia y de la Profedet en su archivo de preguntas frecuentes sobre el aguinaldo, el que se toma para el cálculo o la base que se toma para el cálculo es el salario diario o la cuota ordinaria. No tomamos en cuenta el salario diario integrado. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, la cuota diaria que tenemos por salario es el que nos corresponde para cálculo del aguinaldo. La siguiente cuestión es saber cuántos días laborados tengo. Es decir, desde el día de tu ingreso hasta la fecha de límite de pago de aguinaldo, que es el 31 de diciembre. Adicional, también aquí debemos entender que algunos conceptos como faltas o incapacidades se descuentan de estos días o de este conteo. Más adelante vamos a hablar al respecto, pero es importante tenerlo en cuenta. También debemos conocer qué dice nuestro contrato o la política con la que nos dieron de alta, es decir, cuántos días de aguinaldo me corresponde. Si bien la ley nos dice que mínimo debe ser 15 días, también algunas otras empresas pueden establecer un monto arriba de 15. Y por último, esto más que nada para los empleadores
que aprendan a identificar o conocer cuál es el tratamiento de ISR que le van a dar el aguinaldo. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 bases fundamentales para calcular el aguinaldo, vamos a descubrir cómo llegamos a cada uno de ellos. Primero vamos a entender que se van a disminuir de la base de los días para el cálculo del aguinaldo lo que son faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo, incapacidad por enfermedad general, y esto es lo que nos dice lo dice en el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo. De acuerdo a este artículo, estos 3 conceptos que acabo de mencionar suspenden la relación laboral. Entonces, por tal motivo, al no tener un pago como tal de salario, es que se descuenta del conteo de los días base para el cálculo. Ahora, ¿cuáles son los que no se toman en cuenta o no se consideran? Las incapacidades por maternidad y también las incapacidades por accidente de trabajo. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, para entender la parte de las metodologías de ISR, es importante que entendamos que existen 2 procesos. Uno, el que describe la ley de ISR en el artículo 96, y el otro se describe en el reglamento, en el artículo 174. Ahora vamos a describir primero el artículo 96 de la ley de ISR. Primero entendamos que en este proceso o en esta metodología se describe que, por ejemplo, este cuadrito que acabamos de ver en pantalla es el total de nuestros ingresos. Entonces, del entero de nuestros ingresos, nosotros vamos a pagar una provisión o una parte de lo que nos corresponde de ISR, que es la franja roja que se acaba de pintar. Entonces, partiendo de esto, de manera mensual vamos haciendo una provisión para que al final del año se haga el ejercicio del ajuste anual. Entonces, si recibo menos ingresos, me van a cobrar menos ISR. Si yo recibo más ingresos, pues va a ser más ISR que nos van a descontar. Y así se va a hacer sucesivamente durante todo el periodo del año. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si vemos, ya van corridos 11 meses. ¿Pero qué pasa en diciembre? Diciembre es uno de los meses normalmente donde recibimos más ingresos, en el sentido de que puede existir algún bono, puede existir pues algunos pagos que se pagan como más propinas o más ingresos por este periodo. Obviamente, por esa parte que nos van a pagar de extra, también vamos a pagar una porción de ISR. Ahora entendamos qué pasa con el aguinaldo. Entendamos en primera mano que el aguinaldo es una prestación de todo un año. Es decir, nosotros desde que vamos ingresando, vamos adquiriendo una parte proporcional del aguinaldo. Es decir, que cada mes tenemos una porción de aguinaldo que nos corresponde. Sin embargo, no se nos paga en cada mes. Se acumula todo y se paga todo en diciembre. Entonces, ¿qué pasa con este procedimiento de la metodología de ISR? Al aumentar nuestra base de ingresos, obviamente también aumenta nuestra deducción de ISR, es decir, infla nuestra base de ingresos y por lo tanto en la tabla vamos subiendo renglones para el cálculo y el descuento de ISR. Es importante que tengamos en cuenta esto. Como vimos en este primer caso, es un trabajador que tuvo una nómina fluctuante. A lo mejor no solo recibió salarios, a lo mejor recibió una comisión, algún bono o alguna prestación extra. O incluso pudo haber tenido faltas, lo cual haya hecho que disminuya su base de ingresos. Ahora, cuando un trabajador tiene un salario fijo, es decir, solo le pagan salario nada más, obviamente la cuota de ISR se mantiene fija todos los meses. Ahora, ¿cómo se refleja el aguinaldo en esta parte? También va a ser la parte de inflar los ingresos. Sin embargo, como los ingresos no son tantos, no tiene tantas prestaciones adicionales, obviamente la porción de ISR que aumenta es menor. Es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, veamos el ejemplo del reglamento. El reglamento nos hace un procedimiento o nos describe un procedimiento en el cual se desglosa toda la parte del aguinaldo. Este procedimiento entiende que el aguinaldo es una prestación de todo el año que se va proporcionando y que al final del año se nos paga en el mes de diciembre. Este procedimiento lo independiza de la parte de tus ingresos. Entonces, independientemente si tu nómina es fija o tu nómina tiene otros ingresos, el parte grabada del aguinaldo, la base que vamos a tomar para el cálculo de ISR, no se ve afectada por los ingresos de este mes. Entonces, dentro de este procedimiento, obviamente, el cálculo de ISR va a ser una porción diferente y menor a lo que se realiza en el
procedimiento antes mencionado. Entonces, entendamos lo siguiente, algunas ventajas que tiene el procedimiento el primer procedimiento que expliqué. Primero, que es un procedimiento muy conocido. Quizá es el que puedan conocer mucha gente, ya que sé que se aplica a las nóminas. También es fácil de explicar. A los trabajadores puedes llegar y le explicas el procedimiento, cómo se realiza, y lo va a entender mucho más fácil. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que puedes descontar más de ISR, sobre todo cuando tienes más ingresos, como el primer caso que les mencioné de este ejemplo. Obviamente, infla la base y más ISR te descuenta. Y al hacer el ajuste de la parte de ajuste anual, obviamente, pues va a haber ahí que se descontó de más. También otras de las ventajas es que afecta a la parte del subsidio al empleo, es decir, si un colaborador, a lo mejor en la parte de sus cálculos le sale subsidio al empleo, pero sus ingresos se fueron inflando durante todo el año, pues al final del día esto va a hacer una diferencia y también se va a ver afectado. También entendamos que cuando se hace este procedimiento no podemos identificar cuánto es el porcentaje preciso que se descontó por la parte del aguinaldo. Es muy difícil de separar y sobre todo para explicarle a un colaborador. Entonces, esas son las desventajas. Ahora, veamos cuáles son las ventajas del reglamento. Primero entendamos que, como les mencioné, al hacer una proyección dentro de su procedimiento, en el primer paso que hace, esto me toca de aguinaldo, esta es la parte grabada, lo voy a dividir entre los 365 días del año, es decir, ya lo está dividiendo a una porción diaria, y después lo multiplica por 30.4, es decir, de esa porción diaria que te va a descontar, lo multiplica por un mes, lo que tiene un mes, 30.4. Entonces, al hacer esa proyección, obviamente el descuento de ISR es más equitativo y es más justo. Ahora, otra cosa como les comenté anteriormente, es un procedimiento independiente. Esto quiere decir que el ISR podemos identificarlo muy fácilmente cuando estamos aplicando este procedimiento. Dentro de las desventajas que tiene este procedimiento es que el proceso es muy complicado de explicar. Ahorita les acabo de explicar un paso muy sencillo. Sin embargo, pues eso nos afecta mucho en el sentido de que cuando nosotros tenemos que explicarlo a un trabajador, esto nos afecta en el sentido de que no podemos explicarles el procedimiento o es muy difícil explicar. Imagínense explicarlo uno por uno, sería una tarea muy ardua. Ahora, teniendo en base a esto, me gustaría saber si en este momento tienen alguna pregunta. Pueden levantar la mano, sí. Si no les permite hacer las preguntas a través del chat, tenemos el triangulito con el cuadrado y el circulito donde viene la Q y la A para hacer las preguntas que necesiten. De acuerdo. De todas maneras, por ahí leí rápidamente una pregunta que hicieron, que ¿cuál es el mejor? La verdad es que esto va a depender del tipo de nómina que tengan los trabajadores. O sea, por ejemplo, si es un trabajador que tiene una nómina fija, solo de sueldos y salarios, no le pagas nada más, es recomendable que apliques el artículo 96. Sin embargo, si tienes tus trabajadores que tienen nóminas fluctuantes, es decir, reciben otros ingresos, una nómina va a ser más alta que otro mes, entonces usa el reglamento. Mencionando esto, continúo con la siguiente parte, que es explicarles paso a paso cómo realizamos el cálculo del aguinaldo. En primera instancia, vamos a describir que el primer paso es identificar cuál es el factor diario, es decir, cuánto es lo que te corresponde de aguinaldo por un día de trabajo que tengas. Ahora, el paso 2 es identificar cuál es la base de los días laborados, es decir, desde tu fecha de tu ingreso hasta el día que se paga el aguinaldo. O bien, si tuviste una antigüedad mayor, pues obviamente se toma todo lo que corresponde por un año. Ahí nada más vamos a identificar qué vamos a descontar de esa base. En el tercer paso, necesitamos identificar cuál es esa parte proporcional que te voy a pagar a ti y que te corresponde por aguinaldo, que puede ser a lo mejor los 15 días o puede ser una porción menor. El cuarto paso, voy a hacer el cálculo del impuesto para identificar al final cuál es el aguinaldo neto que vas a recibir, es decir, ya aplicando el ISR. Ahora, para identificar el factor diario, la fórmula es la siguiente. Vamos a tomar el número de días de aguinaldo que te corresponden y que está descrito en tu contrato o en tu política. Como lo mencioné,
Como mínimo son 15, pero quizá algunas empresas puedan otorgar una prestación mayor. Después vamos a dividirlo entre los números del día del año, que en este caso son 365, de manera fija. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos a un trabajador que tiene una prestación de 15 días de aguinaldo. ¿Cuánto es su factor diario? Lo que vamos a hacer, vamos a tomar los 15 y vamos a hacer la división que mencioné entre los 365 días. Entonces, el factor diario para esta persona es equivalente a 0.0411. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo recibo más aguinaldo? Es decir, una prestación mayor. Por ejemplo, 20 días de aguinaldo. Pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a tomar los 20 días, lo voy a dividir entre 365 para que me dé un factor de 0.0548. Esto es muy importante que lo identificamos como el primer paso. Ahora, la base de días. ¿Cómo hago el cálculo? De manera aritmética, empieza desde tu primer día de trabajo hasta el 31 de diciembre, que es cuando se acaba el año, el ejercicio fiscal, que es el que se toma en cuenta para el cálculo de aguinaldo. Sin embargo, si lo aplicamos para Excel, nosotros vamos a entender esta fórmula. Vamos a tomar la fecha final del ejercicio fiscal, que es 31 de diciembre. Le voy a restar la fecha de inicio de tu contrato, que si aplicó, en este caso, ingresaste dentro de este año, voy a tomar la fecha de tu ingreso. Pero si tienes una antigüedad mayor, voy a tomar como fecha de inicio el 1 de enero de este año, ya que se paga cada ejercicio fiscal. Y ahí voy a sumar una unidad aritmética para contemplar el día con el que estoy arrancando. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, veamos algún ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa con un trabajador que ingresó el 1 de mayo de 2018? Como les mencioné, vamos a tomar como base el 31 de diciembre del 2023. Posteriormente, voy a descontar la fecha de primero de ingreso y voy a sumar un día. A esta persona le corresponde 365 días. Ahora, ojo, yo tomé aquí 1 de enero de 2023 porque esta persona tiene una antigüedad mayor. Realmente los días que lleva la empresa es mucho mayor. Pero como les comento, no me puedo ir más allá de un año fiscal. Entonces, como máximo son 365 días. Ahora veamos otro ejemplo. Un trabajador que ingresó a mediados de año, el 16 de julio del 2023. Entonces, vuelvo a repetir, del 31 de diciembre menos la fecha de ingreso, que es del 16 de julio, le sumo la unidad aritmética y me da 169 días. Y aquí no usé 1 de enero del 2023, sino usé 16, debido a que el trabajador inició a mediados de este año su contrato laboral. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que sigue es identificar cuáles son los días bases neto. Como les mencioné al inicio de la presentación, existe algunos conceptos que se descuentan. Los volvemos a mencionar. Por ejemplo, son las faltas injustificadas, son las incapacidades por enfermedad general y son los permisos sin goce de sueldo. Estos porque suspenden la relación laboral. Entonces, aquí podemos ver una suma de 12 días. Entonces, descontando esos 12 días de la base de 365, que fue el del primer ejemplo, tenemos un total de días para el cálculo equivalente a 353 días. Es decir, este es el que voy a tomar en cuenta para mi cálculo. Este es el paso número 2. Ahora, vámonos al siguiente paso. Vamos a identificar la parte proporcional del aguinaldo. Como hemos identificado ya el factor, la fórmula se vuelve más sencilla. Solo vamos a tomar el factor y vamos a tomar los días base netos, ya aplicando el descuento de los de las faltas o de los permisos o incapacidades de enfermedad general. Y esto lo vamos a multiplicar por el salario diario o la cuota diaria, como lo mencioné también al inicio. Tenemos un ejemplo. Un trabajador recibe 15 días de aguinaldo. Ese trabajador ingresó el 15 de julio del 2015. Es un trabajador que nunca faltó durante este periodo y que su salario diario o su cuota es equivalente a 360 días. Entonces, para identificar los días de aguinaldo, yo voy a multiplicar el factor de 0.0411, que este salió de dividir 15 entre 365, por los 365, esto porque el trabajador no faltó ningún día y su antigüedad es mayor al del todo el ejercicio fiscal, que es del 2023. Esto me da un total de días para pagar de 15 días, debido a que su prestación es de 15 días. Entonces, yo para saber cuánto le voy a pagar a este trabajador, voy a multiplicar los 15 días que le corresponden
por el salario de 360 pesos y me da un total de pagar de 2,775 pesos. Eso es lo que yo le voy a pagar al trabajador. Ahora, veamos otro ejemplo. Tenemos a un trabajador igual con una prestación superior, que en este caso, por ejemplo, es de 30 días de aguinaldo. Su fecha de ingresos es del 1 de agosto del 2023. Sin embargo, esta trabajadora tuvo 2 días de falta injustificadas y adicional se incapacitó por 5 días de tipo enfermedad general. Ella tiene un salario integrado de 241.67. Entonces, para el factor, como ella tiene una prestación de 30 días de aguinaldo, entonces voy a dividirlo entre los 365 y me da un factor de 0.0822. Este lo voy a multiplicar por los días. Del 1 de agosto al 31 de diciembre han transcurrido o van a transcurrir 153 días. Sin embargo, tengamos en cuenta que esta persona tuvo 2 faltas y 5 días de incapacidad de enfermedad general. Entonces, estos días aplican para descuento de la base. Entonces, 153 menos 7, voy a tomar para multiplicación de los días 146 días. De ahí tengo que a esta trabajadora le corresponden de la parte proporcional de aguinaldo 12 días. Ahora, para saber cuánto le voy a pagar, multiplico estos 12 días por su salario diario, su cuota diaria, que es de 241.67. Al final, esta trabajadora va a recibir un aguinaldo equivalente a 2,900 pesos. Ahora, nuevamente, abro un espacio breve para si alguien tiene alguna pregunta para responderlo referente a esto que acabo de explicar. Bueno, continúo con la presentación. Ahora, vamos a hablar un poquito, o bueno, vamos a meternos profundamente acerca de los impuestos. Ya hemos visto que existen 2 procedimientos. El primer procedimiento es el artículo 96 de la ley de ISR y el otro procedimiento es del reglamento de la ley de ISR en el artículo 174. Vamos a empezar explicando que antes de iniciar es importante entender que hay un grabado y hay una parte exenta. ¿Qué nos dice la ley? Artículo 93, fracción 14 de la ley del ISR establece como un límite un equivalente de 30 veces el valor del UMA. El UMA en este año equivale a 103.74. Es importante que esto lo tengan siempre actualizado. El UMA se actualiza todos los años el día 1 de febrero de cada año y este valor lo determina el INEGI. Entonces, para 2023 tenemos que es 103.74. Ahora, la regla o la ley nos dice que puede limitar hasta 30 veces este valor. Entonces, el tope para este ejercicio va a ser equivalente a 3,112.20. Ahora veamos unos ejemplos. Un trabajador que recibe un aguinaldo equivalente a 2,900 pesos, es decir, una cantidad menor al tope que se establece de 30 veces suma, eso indica que es 100% exento. Es decir, yo no voy a tomar ahí ninguna parte para el cálculo del ISR. Y en otras palabras, a este trabajador no le voy a descontar ISR por esta cantidad. Ahora veamos otro ejemplo, un trabajador que ganó un poco más de aguinaldo, 5,400 pesos. ¿Qué pasa? Con este trabajador sí me excedo ese límite. Me estoy pasando de los 3,112. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar como la parte exenta esos 3,112.20 y el excedente o la diferencia de esta cantidad lo voy a tomar como grabado para mi cálculo. En este caso, tomamos para el cálculo 2,287.80. Ahora, vamos a iniciar explicando el ISR del reglamento, paso por paso. El primer paso es identificar el grabado mensual. Esto ya lo he mencionado brevemente, que consiste en tomar la parte grabada, lo divido entre los 365 días del año, esto porque es una prestación de todo el año, y lo multiplico por 30.4. Este 30.4 es exactamente como lo dice la ley. Entonces, el resultado de aplicar este ejercicio, esta fórmula, me da 190.55. Estos 190.55 lo vamos a identificar para los siguientes procesos o siguientes pasos del cálculo como grabado mensual. Entonces, ahora necesito conocer los ingresos totales. Los ingresos totales consisten en la suma del grabado mensual, que es el que hicimos en el paso anterior,
y sumamos los ingresos ordinarios del trabajador. ¿En qué consisten los ingresos ordinarios? Pues consiste en aquellas prestaciones que recibió o los días de salario que recibió el trabajador por 30 días de contrato. En este caso es equivalente a 30 salarios de cuota diaria. Entonces, este trabajador, por ejemplo, tiene un salario de 10,800 pesos. Ahora, para los ingresos totales, sumo estas dos partes y me da la cantidad que voy a tomar como ingresos totales, que para este ejemplo es equivalente a 10,990.55 centavos. Ahora, el siguiente paso es identificar o ver cuál es la diferencia entre los ISRs. Voy a realizar el procedimiento que ya conocemos para el ISR. Identificamos que para los ingresos totales, que fueron los 10,000 pesos, el ISR es equivalente a 878.67. Y también necesito conocer el ISR de los ingresos ordinarios, es decir, solo del salario. ¿Cuánto le tendría que descontar a un trabajador por solo 30 días de salario? Este es equivalente a 857.94. Entonces, la diferencia entre este con el otro me va a dar un equivalente a 20.73. Este valor es muy importante para el siguiente paso, para conocer cuál es la tasa. Entonces, tomo como base los 20 pesos.73. Este lo voy a dividir entre mi grabado mensual, que fue el que sacamos en el primer paso, que fue de 190.55. El resultado de esto lo vamos a identificar por la tasa. Para volverlo porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos da equivalente a 10.88%. Esa va a ser la porción de ISR que le voy a descontar al trabajador por este procedimiento. Ahora, veamos cómo se aplica. Tenemos el grabado que habíamos mencionado de 2,287.80. A este le aplicamos la tasa de 10.88% y nos da un ISR a descontar, de acuerdo al reglamento, de 248.91 pesos. Esto es lo que le voy a descontar al trabajador. Que esto se veía reflejado en su nómina de la siguiente manera. Es decir, su aguinaldo es de 5,400 y de ISR le voy a descontar 248.91 y al final va a recibir 5,151.09. Hasta aquí, este fue el procedimiento de reglamento. Ahora, revisemos el procedimiento del artículo 96 de la ley de ISR. El procedimiento, como les comento, es uno ya bastante conocido. Lo único que vamos a identificar es el grabado del aguinaldo, que fueron los 2,287. Vamos a sumar también los grabados ordinarios, es decir, un mes del salario que le corresponde. Y de aquí tenemos ya nuestra base. Esta base general es la que nos va a servir para identificar el ISR de cuánto le corresponde a esto. En este caso fueron 1,210.10. Y después voy a sacar el ISR igual solo de los ingresos ordinarios, es decir, de los 10,800 pesos, que son 30 días de salario. La diferencia entre estas dos partes es el equivalente al ISR que voy a descontar por esta parte proporcional, que es equivalente a 352.17. Viendo la nómina, vamos a verlo de la siguiente manera. Este trabajador va de su aguinaldo de 5,400, su ISR que le voy a retener es de 352.17, lo cual va a terminar cobrando 5,047.83. Como les mencioné, este es el proceso que se realiza en el artículo 96 de la ley de ISR. Comparando ambos casos, vamos a identificar que en el reglamento hay una diferencia sustancial en el sentido que es menor. Si comparamos, obviamente les descuento más ISR a este trabajador por el procedimiento del artículo 96 a comparación del procedimiento del reglamento. Entonces, es importante que vayamos a identificar. Como vieron, el proceso del reglamento lleva sus procesos, sus pasos muy específicos y quizás un poco complicado de explicar a los colaboradores. A diferencia del artículo 96, que es más conocido y es el que más identifica a la gente. Ahora, de aquí me gustaría hacer un espacio para que si alguien tiene alguna pregunta, pueda levantar la mano y pueda hacerla. Aquí, Néstor, en el chat, una de las preguntas importantes que hicieron es, ¿qué pasa si un trabajador no estuvo todo el año y bueno, estuvo con otra empresa que ya le exentó una parte del aguinaldo?
Aquí la respuesta pues es que la ley del ISR marca que no podemos exentar el aguinaldo a las personas físicas por un monto mayor, que es lo que marca la ley, que son 30 UMAS, ¿vale? En este caso, si ya se le exentó alguna parte, pues ya solamente quedaría gravar si es que se les está pagando aguinaldo a través de otra empresa. Correcto. Creo que ahí hay una manita alzada de Briselda, no sé si quieras participar. No, era eso lo que acabas de mencionar, gracias. Veo que Héctor Alonso Flores, no sé si quieras hacer tu pregunta. Si no, continúo. Ok, continúo con el tema. Ahora, vamos a revisar el Excel. Quiero comentarles que Runa tiene en su plataforma muchas calculadoras y demasiada información que ayuda mucho a las personas que hacemos cálculos de nómina para mantenernos actualizados. Por ejemplo, Runa al día de hoy tiene una calculadora de aguinaldo, es el que vamos a revisar a continuación. Y lo pueden visitar en el sitio, que es recursos.runahr.com. Vamos al Excel. El Excel es el siguiente. ¿Qué identificamos en el Excel? Primero, pues en la primera pestaña vamos a identificar pues el procedimiento. Runa te orienta de cómo realizar el proceso, cómo mover las celdas, las casillas para que puedas hacer tu proceso de la manera más exacta posible. El siguiente procedimiento es referente al aguinaldo. Aquí es justamente uno de los ejemplos que les acabo de comentar. Entonces, en la primera parte ponemos la parte fiscal, es decir, de lo del año fiscal, y la parte del UMA, que como les mencioné, este se actualiza todos los años. En la siguiente parte, pues los datos de los trabajadores o del trabajador que vas a revisar o que quieres analizar. En la siguiente parte, hace el cálculo de la parte proporcional del aguinaldo. Después tiene el paso 4 el procedimiento de la retención del ICR del artículo 96 de la ley de ICR. Y posteriormente tiene el proceso del reglamento el artículo 174 de la ley de ICR. Entonces, de esta manera tú ya puedes comparar cuál uso, cuál no uso, cuál me conviene, cuál le conviene a mi trabajador o con cuál. Lo importante es que entender que esto al final, en el último periodo del año, se puede hacer el ajuste anual o al terminar el ejercicio fiscal, algunos trabajadores tienen que presentar su declaración de impuestos. Entonces, el ICR que le descuenten solamente es provisional. Al final del ejercicio fiscal, determinarán si el ICR que se le descontó fue el adecuado o hay un saldo a favor o un saldo en contra. Este es el Excel y finalmente la última pestaña es la parte de términos y usos. Realmente es muy didáctico y muy fácil de usar. Solamente es llenar los archivos, las celdas en color gris con color letras morado y todo lo demás lo hace de manera automática. Ahora regresamos a la presentación. Entonces, ahora, ¿cómo hace el aguinaldo? ¿Cómo hago el aguinaldo en Runa? La verdad es que Runa tiene esta facilidad y es un plus que tiene la plataforma. Es decir, puedes hacer el cálculo directamente aquí. El procedimiento es muy sencillo. Primero nos vamos a identificar la sección o el módulo de nóminas y vamos a identificar la parte de nóminas extraordinarias. Posteriormente, vamos a ubicar el botón que está en el lado derecho que dice nueva nómina. Nos va a abrir una ventana como la que vemos a continuación. Le ponen el nombre que a ustedes se les facilite identificar, que puede ser Aguinaldo 2023 o Aguinaldo de la empresa tal. Esto es libre. Después es importante que en tipo de nómina identifiquen que venga aguinaldo. Seleccionan la razón social del cual van a realizar el cálculo, la cuenta bancaria del cual vienen los fondos para el pago. Y aquí tenemos en la sección de empleado, tenemos dos opciones. Una, puedes incluir a toda tu plantilla, es decir, a todos los trabajadores, o si quieres hacer alguna segmentación, también lo puedes hacer haciendo un cálculo por algunos trabajadores. Al final, pones la moneda, le das guardar y se va a crear una nómina. Y debes dar clic en comenzar para que Runa empiece a procesar todos los cálculos trabajador por trabajador para que al final puedas ver el desglose
de cuántos los días de aguinaldo que le tocan de parte proporcional, cuál es el monto a pagar en moneda y cuánto es el ISR que se le descuenta y también cuál es el aguinaldo neto de recibir. Ahora, algunos tips que deben tener en cuenta al realizar el cálculo en nómina, en runa. El primero es verificar su plantilla. Siempre revisen que toda su plantilla o todos sus trabajadores estén dentro de esta nómina para evitar que existan algunas omisiones. También tomen en cuenta que, como les mencioné, se van a descontar las faltas, las incapacidades de enfermedad general y si existen, permisos sin goce de sueldo. Entonces, si por ahí en sus validaciones tienen salarios, diferencias entre días y algo, tomen en cuenta que quizá pueda ser por las faltas o por las incapacidades. También considera que si pagaste un finiquito y en este finiquito vino el aguinaldo, como mencionó David hace un momento, tienes que tomarlo en cuenta en el sentido de los exentos. Como dice la ley, solo puedo exentar 30 veces el valor del UMA en un año. Entonces, si ya tienes una parte exenta, pues obviamente eso lo tienes que considerar para ver cuánto puedes exentar todavía, o si de plano ya no puedes exentar nada, y entonces en este caso el 100% de lo que le vayas a pagar de aguinaldo a ese trabajador va a ser considerado para el impuesto. Y por último, mantén actualizado hasta tu pago. Por ejemplo, si tú hoy o iniciando noviembre quieres realizar el cálculo, lo puedes realizar, no te va a afectar. La cuestión va a ser que si, por ejemplo, durante el mes tienes bajas, toma en cuenta que debes retirar a esos trabajadores de este ejercicio del aguinaldo, ya que si no los quitas, puedes tener problemas al hacer el cálculo de finiquito o puedes hacer pagos dobles de aguinaldo. Entonces, para evitarnos esta situación, mantén actualizado siempre tu cálculo, quitando tus bajas, a lo mejor si tienes algún ingreso, actualizando para que se incluyan también los nuevos ingresos. Entonces, traten de siempre mantenerlo actualizado. Ahora, de aquí hablo nuevamente un espacio breve por si alguien quiera comentar o hacer alguna pregunta. Ok, continúo con la presentación. Ahora, vamos con la sección de preguntas frecuentes. Estas quizás son las que más se hacen por lo regular los trabajadores a las empresas. La primera, ¿qué deducciones puedo contener en aguinaldo? La verdad es que no se debe hacer ningún tipo de deducción a excepción del ISR y de las pensiones alimenticias. Entonces, tomen en cuenta esto siempre que hagan su cálculo aguinaldo. No puedes hacer deducciones. Sin embargo, algunas empresas suelen usar este ejercicio del aguinaldo para hacer su ajuste anual. Quizá ahí se pueda aplicar, pero como les comento, de ahí aplicar más descuentos no debería aplicarse. Siguiente pregunta. No trabajé todo el año, ¿me corresponde aguinaldo? Sí, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que si no cumpliste el año o el laborado, te corresponde una parte proporcional por lo que laboraste. Entonces, si no trabajaste durante todo el año o estuviste algunos meses, te corresponde. Incluso si al menos fue una semana, te corresponde una parte proporcional por esa semana de trabajo. Siguiente pregunta. ¿Personal de confianza tiene derecho a recibir aguinaldo? La verdad es que sí. La ley establece que a todos los trabajadores que tienen un contrato laboral les corresponde, tanto sindicalizados como de confianza, todos tienen derecho a recibir el aguinaldo. Trabajo por honorarios. ¿Me deben pagar el aguinaldo? Aquí no aplica, debido a que las personas que trabajan por honorarios no tienen una prestación laboral. Como tal, no cumplen un horario, no se presentan a algún lugar físico de trabajo. Entonces, al no tener esta relación de trabajo, no les corresponde el pago del aguinaldo. A menos que puedas comprobar que cumples con estas características que menciono, el horario, el presentarte en un lugar de trabajo, que tengas gafet de la empresa y que tengas manera de comprobar que le rindes cuentas a un jefe, de esa manera podrías reclamar la parte del aguinaldo. Sin embargo, si no aplica o no cumples con estos requisitos, no te corresponde aguinaldo. Siguiente pregunta. Si ya no trabajo en la empresa, ¿puedo cobrar mi aguinaldo? La verdad es que sí. Independientemente de la razón o el motivo por el cual te hayas dado de baja,
te corresponde que se te pague el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Quizás si, por ejemplo, no recibiste tu finiquito o no pudiste recogerlo, al menos el aguinaldo se te debe pagar antes del 20 de diciembre. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pues eso es todo el tema del día de hoy. Les invito y les recuerdo que tenemos muchísimo material que puede serles útil en runahr.com y también muchísimo contenido gratis. Es muy fácil, solo se meten a la página, buscan lo que necesitan, le dan descargar y encuentran toda la información ahí mismo. También recuerden que tenemos un espacio donde pueden hacer preguntas, pueden utilizar el chat en vivo de la aplicación. La verdad es que tenemos un excelente equipo que siempre están constantemente atendiendo todas las dudas que surgen a los clientes, a los colaboradores. Entonces, por ahí también estamos siempre felices de ayudarles. Y por último, recuerden que tenemos nuestro espacio de ayuda también, en el cual pueden ustedes pues encontrar mucho más información y pueden enriquecerse muchísimo. No olvides visitar nuestro sitio web. Como les menciono, tenemos muchísimas herramientas, muchísimos recursos, hay mucha información que puede serles útil. Y pues de mi parte eso es todo. Ahora sí que abro micrófonos para que quien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de esta tarde, son bienvenidas. Amigo, ¿te parece si vamos mencionando a las personas que tienen la mano alzada para que Fátima nos ayude a habilitar su micrófono, por favor? De acuerdo. Bueno, en orden tenemos a Héctor Alonso Flores Morales. Hola, buenas tardes. Por el momento no me quedó ninguna duda, todo muy claro, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Héctor. Tenemos en la siguiente fila a Rosy Ortega. Hola, yo sí tengo una duda. Una de las preguntas que se mencionaron en el chat era saber qué tabla tomaba Runa para el cálculo del aguinaldo, si la del reglamento o la del artículo 96. Y ahorita que mostró el procedimiento para el cálculo del aguinaldo, yo no identifico en dónde podemos seleccionar cuál ocupar. Ok. El procedimiento que expliqué del artículo 96 solo te describe paso por paso, no te da una tabla. Las tarifas o las tablas las encontramos en el artículo 113. Sin embargo, en diciembre del año pasado se actualizaron y eso lo vamos a encontrar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahí esas son las tablas que usamos y usamos las tablas mensuales. Muy bien, pero para el ejercicio que se hace en Runa, por ejemplo, yo voy a hacer mi aguinaldo directamente en la plataforma de Runa. Sí. Ya sé que es en nóminas y que es en extraordinarias. Ya vi cómo se genera con el ejemplo que usted nos mostró, pero Sí. no veo que ahí podamos seleccionar cuál procedimiento utilizar. Ok. Es decir, ¿da por default Runa alguno en específico? No. Al momento de hacer la contratación del servicio de Runa, se realiza una configuración de la plataforma. Entonces, quienes participaron en esta configuración indicaron si van a aplicar el reglamento o lo van a aplicar la parte del procedimiento general. Lo puedes revisar en la parte de las configuraciones. Si no tienes el permiso, hay que acercarnos al superadmin para que nos pueda orientar específicamente en tu plataforma cuál aplica. Néstor, bueno, para resumir las palabras, en la configuración, en la parte superior derecha, donde tienes la opción de administrador, en la opción de configuración, vas a ir al apartado de nóminas y ahí vas a tener tus grupos de nómina. Ahí le vas a dar en el lápiz editor y vas a tener la opción de calcular ISR de aguinaldo aplicando reglamento. Tienes la opción de sí o no. Si tienes que sí, bueno, va a aplicar la metodología de reglamento y si no, la del artículo 96. Muy bien, ya entré a la aplicación y ya encontré la configuración. Gracias. Un gusto. Perfectísimo. Tenemos en la fila a Fabiola Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, yo soy nueva totalmente porque realmente estoy escuchando desde Guatemala. Entonces tengo una duda puntual. En el caso de los colaboradores que han tenido aumentos frecuentemente, no sé si entendí mal que se toma el último monto que ellos tienen o se tiene que tomar proporcional en base, por ejemplo, si tuvieron 2 o 3 aumentos durante el periodo. Se toma el último salario, el que tengas al día del cálculo.
Ok, muchas gracias. Un gusto, Fabi. Tenemos en fila a Luis García. Hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. mi pregunta va referente al tema que tocaron hace un momento de la parte exenta. Bueno, entiendo yo que, y lo que comentaban, que solamente se pueden exentar las 30 UMAS dentro del ejercicio, pero, o sea, ¿cuál sería la recomendación ante, por ejemplo, una persona que pues, es un nuevo ingreso y que pues, obviamente no sabemos si efectivamente tuvo un finiquito en un trabajo anterior, o incluso si tuvo un trabajo anterior, o si se hizo la extensión de los 30 días de forma correcta pues del aguinaldo? O sea, ¿qué es lo que se tendría que hacer para exentar correctamente pues en el pago del aguinaldo, ¿no? Que nos corresponde hacer. Esto va más como un procedimiento administrativo, realmente aquí, administrativo de recursos humanos, en el sentido de que, pues, esto tendríamos que identificarlo para los trabajadores. También es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos un finiquito, deberíamos acercarnos a la parte de nuestra empresa para poderlo enterar. Como les menciono, el descuento del ICR es una provisión que se hace una retención provisional. Al final del ejercicio se identifica si se descontó más ISR o se te descontó menos. Entonces, por ejemplo, si en tu ejercicio donde no reportaste tu finiquito o alguien no te identificó si se le pagó algo referente a aguinaldo, pues en este caso, obviamente va a haber una diferencia en contra del trabajador. Entonces, eso ya lo debe solucionar al final en su ejercicio de declaración de impuestos. La empresa, como responsable solidario, no tendría ningún tema en cuanto a que se haya hecho como una retención, pues como de más o algo así. En este caso, no, porque como el trabajador durante el ejercicio fiscal tuvo dos patrones o dos empleadores, es responsabilidad ya de él hacer el tema de su declaración de impuestos. Entonces, esto ya lo ve directamente con el SAT. De acuerdo, gracias. Con gusto. Tenemos en fila a Leticia Ramírez. Hola, sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Voy a correr el segundo aguinaldo con ustedes en la plataforma. El primero lo hicimos porque empezamos con la implementación justamente en diciembre y ahí pues lo trabajamos muy de la mano con ustedes. Esta ya sería la primera que hagamos ya nosotros solos, pero a mí me surgió la duda justamente con el tema de qué ISR o qué artículo utilizar, ¿no? Yo entré a mi configuración y viene que calcular ISR de aguinaldo aplicando reglamento, no, está puesto que no. Pero ahí mi pregunta es, ¿cuál es el deber ser? O sea, entiendo que tiene cada una sus peculiaridades, pero ¿cuál sería el que ustedes nos recomiendan que debamos de aplicar para ese cálculo? Sí, mira, como tal nosotros no te podemos recomendar porque no conocemos los casos particulares de cómo es tu tipo de nómina o cómo se identifica la parte del trabajador. Entonces, en este caso, sí tendrías tú que hacer un análisis, acercarte con tu parte fiscal o contabilidad para identificar cuál es el procedimiento que mejor les conviene a ustedes o a sus trabajadores. Como mencioné, quizá para los trabajadores que tienen un salario solamente fijo, es decir, no les pagas bonos y comisiones, del procedimiento del 96 está bien, pero si tienes, ahora sí, nóminas fluctuantes, donde un mes recibiste muchos ingresos a comparación del mes anterior o del mes siguiente, entonces, para que el impacto o el descuento de ISR no sea muy fuerte para el trabajador, se recomienda usar la del reglamento. Pero como tal, sí tendrían que poner ustedes en la mesa y analizar cuál les convendría a sus trabajadores. Ok. Y por ejemplo, en ese caso nosotros tenemos, es una nómina, pues yo creo que un 80% fija. Tenemos poca variabilidad por bonos de productividad y más eso. Entonces, nosotros en el año anterior, en base a eso, colocamos que no se utilizaba reglamento. Entonces podríamos seguir como la misma línea, ¿verdad? Claro que sí. Y hago mucho hincapié en esto. Recuerden que el descuento 10R que hacemos en nuestros ejercicios son provisionales. O sea, nosotros estamos descontando lo que debería ser, pero al final del ejercicio se va a poner sobre la mesa todos tus ingresos,
todo lo que recibiste, cuánto de ISR descontaste, si pagaste subsidio del empleo, hace una balanza de manera general, se aplica la tabla de ISR anual y de ahí se determina, si, como les menciono, si tienes saldo a favor o en contra. Realmente es muy provisional, no cometes un crimen por aplicar un procedimiento u otro. Ok, gracias. Un gusto, Leti. Tenemos en fila a Doría Lugo. Adelante. Bueno, en lo que se va a abrir su micrófono, aquí tengo una pantalla sobre la configuración, como mencionó mi compañero David, es en la parte de administrador, nos vamos a donde dice configuración, identificamos donde dice nóminas, que es donde vienen todos nuestros grupos de nómina, y en cada grupo de nómina hay un check donde viene la parte de reglamento. Si viene marcado, es decir, van a aplicar la parte de reglamento de su procedimiento. Si no viene marcado, estará haciendo el procedimiento del artículo 96 de la ley de ISR. Adelante, Doría. No sé si tengas problemas ahí con el micrófono. Danos un momento, amigo, en lo que Fatih abre el micrófono. Va, gracias. Listo. Ya lo tiene. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Adelante con tu duda o pregunta. Una preguntota. Ese ratito estabas hablando de los ajustes que se hacen anuales. ¿Este ajuste lo hace el sistema en automático o hay que configurarlo? Yo sé que no es un tema a tratar porque es puro aguinaldo, pero aprovechando que el aguinaldo nos afecta mucho el ajuste anual, pues te pregunto, ¿lo hacen automático o hay que apachurrarle en algún lado? Justamente dentro de la plataforma tenemos cuando es el último ejercicio del año o cuando ustedes lo indiquen, se va a habilitar una opción en el cual ustedes pueden solicitar que se realice el cálculo del ajuste anual, obviamente cumpliendo ciertas características. Sí, lo recomendable es en el último periodo, ¿verdad? Así es, correcto. Okay. Así Pero ya es. ustedes nos avisan. Sí, de hecho, justamente haciendo un comercial, el próximo mes tenemos una presentación donde les vamos a hablar o se le va a detallar más paso a paso cómo hacer la parte del ajuste anual. Ok, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Un placer. Me parece que no hay más manos arriba. Yo sí, aprovechando, perdónenme. A ver, si no quisiera descontar faltas, incapacidades y este tema, ¿se puede hacer completo o en automático el sistema calcula con estas deducciones? Sí, también justamente dentro de la parte de las configuraciones podemos marcar eso. Si no queremos que se descuente en la parte de incapacidades, no se hace. También la parte de las faltas no se hace. Entonces, esto también depende mucho de cómo quieras configurar o cómo se haya configurado la plataforma al inicio de operación. Pero sí se puede no omitir estos descuentos. Ok, muchas gracias. Ahora sí. Listo, me parece que eso fueron todas las preguntas. Les agradezco mucho el tiempo y el espacio por haberme escuchado y regreso el micrófono a mi compañero David. Nada, solamente agradecerles el tiempo que tomaron para esta capacitación. Pues nada, les deseamos que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego, excelente día. Bye, cuídense. Excelente día, hasta luego, bye.